Cada época tuvo sus propios retos. Indiscutiblemente fue así. Pero hoy nos aproximamos muy rápidamente a los últimos tiempos de la historia. Y por lo tanto, el poder de las tinieblas avanzan aceleradamente. De una manera, hermanos, que muchos de nosotros no tenemos ni la más remota idea. A menos que nos preocupemos por estudiar, por ver cómo se están moviendo las cosas en este mundo. Las cosas están avanzando exageradamente rápido. Y nosotros no podemos ser la iglesia dormida, más bien la iglesia despierta. La iglesia como aquellas vírgenes con sus lámparas preparadas, haciendo la voluntad del Señor, ahora más que nunca, hermanos. Vamos a hablar precisamente de esa preparación que debemos tener en esta última sección con relación a la defensa de la fe. Y vamos a ver la manera bíblica y eficaz de poder defender nuestra fe. La manera bíblica y eficaz de poder defender nuestra fe. Anteriormente, en la clase anterior o en el estudio anterior, mejor dicho, nosotros vimos qué es la apologética, cuál es la importancia de esta, por qué debemos integrarla en nuestra vida cristiana y en nuestra misión como iglesia de ser la voz de Cristo para el mundo. Nuestra misión evangelística, nuestra misión como embajadores de Cristo requiere que sepamos cómo defender esa fe que proclamamos. Y dijimos que inevitablemente cuando predicamos y hablamos de la palabra de Dios a las personas, ellos tienen preguntas, ellos tienen criterios opuestos, ellos tienen un trasfondo religioso y de creencias que se oponen a nuestra fe. Y por consiguiente, tendremos que dar explicaciones, tendremos que presentar argumentos en defensa de nuestra fe. Y por eso dijimos que la apologética es la argumentación para dar una explicación o un reporte inclusivo en defensa sobre nuestra posición. Y cuando hacemos defensa de la fe, entonces estamos dando una explicación para responder y refutar las falsas acusaciones o alegaciones sobre nuestros credos. Las personas tienen falsas ideas de qué es ser cristiano, de qué es la iglesia, de qué es el evangelio. Muchos han escuchado por allí y por acá y hay una gran confusión y las personas piensan que cuando decimos que somos cristianos, pues, esto creen lo mismo que creen el resto de las demás personas y todo lo mezclan. Y por ende tenemos que presentar los argumentos para separar la mentira, el error de la verdad. Debemos hacerlo y para eso tenemos que estar nosotros preparados. La apologética cristiana, mis hermanos, para nuestros fines es la disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa de la fe. ¿El evangelismo qué es? El evangelismo es presentar la verdad del evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el pecado? La obra de redención, Él como el cordero expiatorio por nuestros pecados, su vida, su muerte, su resurrección, etcétera, etcétera. Pero la apologética entonces es defender la veracidad de ese evangelio que predicamos. Defender la veracidad y confiabilidad de ese evangelio que nosotros estamos predicando. Aportar explicaciones claras para nuestras afirmaciones y brindar una crítica contra los falsos argumentos. La defensa de la fe debe ser un compromiso, dijimos, proactivo y crítico para derribar las mentiras del hombre, de Satanás, del mundo, de la carne, para demoler y destruir todo pensamiento y argumento que se levante contra Cristo Jesús, para penetrar las fronteras de la incredulidad del hombre
y para que éste pueda escapar del error, ver la verdad, escuchar la palabra. Y recuerden que por medio de la palabra viene la fe y viene también la salvación. ¿De qué hacemos uso cuando presentamos defensa de la fe a las personas? De las armas espirituales que Dios nos ha provisto para poder combatir el error. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Con otras palabras, las herramientas espirituales, las armas espirituales que Dios ha depositado en las manos de la iglesia son poderosas en Dios. Suficientes y poderosas en Dios para hacer el trabajo que debe realizar. Ahora, nos corresponde a nosotros equiparnos de estas herramientas. Nos corresponde a nosotros equiparnos de esa verdad. El mundo es un remolino de ideas. El mundo no tiene fundamentos para el sustento de sus propios criterios. No tienen un fundamento sólido. No tienen un fundamento eficaz, estable. Es una sopa de ideas contradictorias unas contra otras. Mientras que pretenden estar de acuerdo, la realidad, si hacemos un análisis crítico, inclusive filosófico, de las ideas que presentan las personas en cuanto a qué es la vida, cuál es el propósito de la existencia, etcétera, etcétera, esas preguntas que son las preguntas más importantes, nos daremos cuenta que unas ideas contradicen o van a contradecir las otras ideas de otras personas. Por eso es importante que la iglesia asuma o tome el fundamento estable que ha presentado Dios, sobre el cual construimos todas nuestras afirmaciones, ideas, conocimiento, etcétera, etcétera. Y como es el fundamento estable, pues permanece en contra y sobre cualquier cosa. Nosotros debemos estar preparados. Y es de esta manera que vamos a presentar una defensa sólida a la fe, al evangelio que hemos creído. La Biblia misma nos ordena a estar preparados, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En Judas, versos 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y estas palabras implican que la iglesia viene siendo como un ejército que se levanta en resistencia ante todos aquellos que vienen a tratar de echar abajo el fundamento de Dios, a tratar de debilitar, destruir la verdad de la palabra de Dios y el evangelio que ha sido presentado. Es necesario que la iglesia se levante. Y luego Judas da razones y dice que porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escuchen hermanos, porque ese precisamente es el clímax de los últimos tiempos. Usted quiere saber cuál es el clímax
del engaño de los últimos tiempos, ese es el clima. Hombres que entran, ¿dónde? Si usted es, ni que Dios lo quiera, Satanás, ¿cuál sería su mejor estrategia en los últimos tiempos para destruir a los creyentes? ¿Cuál sería? Infiltrarse en la iglesia. Disfrazarse. Y él va a ir, él lo va a hacer, él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y hay que tener cuidado. Y hay que saber. Tenemos que tener todo a nuestras manos para poder identificar las cosas claramente. Cómo son. Y no simplemente dejarnos engañar porque ahora se levanta un líder religioso, un líder no sé qué, diciendo, yo creo en Dios. Eso no es suficiente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Cuántas veces las personas van a caer en los mismos juegos? ¿Cuántas veces van a repetir el mismo error? ¿Por qué no quieren equiparse con esto? Si te equipas con esto, vas a identificar el plan claro. El plan y la estrategia del maligno va a estar expuesto delante de tus ojos, claramente. En la Edad Media, este hombre llamado el Padre, el Papa, que no es otra cosa que el hombre de pecados o hijo de perdición, sale y mientras da sus discursos adornados de las palabras de Dios y de la fe, torturaban, vivían una vida inmoral, perversa, robaban, extorsionaban. Pero estaban allí delante de todos, proyectando una apariencia cristiana. Cristiana. Y si ustedes van al libro de Apocalipsis en el capítulo 13, no lo voy a leer ahora, ustedes se darán cuenta que cuando Juan ve al reino de los últimos tiempos, que se describe en Apocalipsis como la bestia, que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón, ustedes pueden identificar claramente que hay una apariencia de Jesús, una apariencia de verdad, una apariencia evangelística de Dios. Pero las palabras que salen son engañosas, son seductivas. Más adelante hablaremos de todo eso. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Ninguna de las falsas creencias que hoy existen de las sectas cristianas salieron de afuera de la iglesia. Salieron de la iglesia. Ninguna. Ninguna. Tenemos que ser vigilantes, mis hermanos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Judas presenta un ejemplo de cómo estos hombres actúan. Porque siempre es igual. Mientras presentan a Dios, de alguna u otra manera distorsionan la verdad del mensaje. Mientras ellos siguen declarándose ser hijos de Dios, cristianos, enviados por Dios, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos defender nuestra fe? ¿Cómo debemos hacerlo? El propósito de estar preparados para presentar defensa y de estudiar la apologética y las visiones del mundo no es ganar debates o parecer más intelectuales que los demás, sino ganar corazones, almas, defendiendo la verdad del Evangelio y desafiando las ideas falsas que presenta el mundo en contra de la fe. Nuestro propósito no es ganar los debates, ganar los argumentos, siempre ganar y tener la razón. Nuestro propósito es que las personas entiendan y se den cuenta de su error y vengan a Cristo y vengan y reciban la palabra y se conviertan y sean salvos.
Por lo tanto, si la conversación se torna intensa y se torna irrespetuosa y se torna en un pleito orgulloso, porque ahora queremos ganar nuestras posiciones, tenemos que ser lo suficientemente sabios para retirarnos, para parar, para detener estas cosas. Y yo sé que es difícil porque muchos de nosotros somos intensos, muchos de nosotros queremos ganar nuestros argumentos, pero tenemos que ser lo suficientemente sabios para decir, ¿sabes qué? Esta conversación no va a tener ningún provecho, no va a tener ningún fruto. ¿Sabes qué? Vamos a dejar esto para otra ocasión. Vamos a hacer las cosas mejores. No sé, de alguna manera tenemos que ser sabios para detener el mal comportamiento. Porque solamente el Espíritu de Dios es quien puede convencer al pecador. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo que se nos ha asignado. Dios nos ha asignado un trabajo, ¿sí o no? Nos ha asignado una obra, nos ha asignado realizar una tarea. Pues eso que nos corresponde hacer, debemos hacerlo. Y no defendemos una religión, y no defendemos mi iglesia local en particular en Las Vegas, ni mi denominación, ni defendemos nuestros propios criterios personales, sino el evangelio de la gracia de Dios que nos ha sido transmitido por medio de su palabra. Hay varias metodologías de cómo podemos hacerlo. Pero todas las metodologías que vamos a implementar en la práctica se deben desprender de lo que la palabra de Dios dice. Y algo que debemos darnos cuenta, hermanos míos, es que podemos usar mucha inteligencia y podemos usar de muchos argumentos, de muchas palabras. Podemos inclusive prepararnos y estudiar filosofía, estudiar varias cosas. Pero tenemos que darnos cuenta que las personas no pueden ser convencidas por nuestros argumentos para ser salvas, sino más bien es Dios, nuevamente, quien debe realizar una obra interna en el corazón de cada persona que nos escucha. Hay personas que yo puedo convencerlas, usted puede convencerlas de que existe Dios. Como muchos afirman, no, yo no creo en Dios, ¿verdad? Podemos llegar a convencerlas de que existe Dios, pero eso no quiere decir que la persona sea salva. Porque como dice Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Ningún demonio es salvo. Satanás también sabe que Dios es real y existe, y él no es salvo. Hay que creer en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, en fe y en arrepentimiento. Ahora, vamos a hablar precisamente de eso, de dos tipos de metodologías, y el consejo que yo les voy a dar va a ser el mejor consejo, créanme. ¿Okay? Hay dos metodologías fundamentales a la hora de defender nuestra fe. Una de ellas es esta metodología evidencialista, o sea, presentar evidencias. Y la otra es esta palabra, que no se preocupen si no la entienden bien. Ahorita van a saber qué significa. Presuposicionalista. La otra es presuposicionalista. Una es evidencialista y la otra es presuposicionalista. ¿Bien? Ahorita van a entender qué quieren decir estas dos cosas. Bueno, vamos en primer punto. La más popular dentro del campo de apologética y defensa de la fe es esta, la evidencialista. ¿Ok? Y hay muy buenos apologistas anglosajones o americanos en estos tiempos que son muy buenos presentando evidencias inclusive científicas de la existencia de Dios, ¿ok? Y el enfoque de esta metodología se encuentra en usar las evidencias objetivas.
O sea, la idea de que podemos y deberíamos usar las evidencias objetivas para demostrar la existencia de Dios, la existencia del Creador. Y sin duda alguna las evidencias de la existencia de Dios son abundantes, no son poquitas. Son abundantes, son muchas. Créanme, hablar y probar la existencia de Dios tenemos ahí material para hablar muchísimo. Es abundante o son abundantes las evidencias para demostrar la existencia de Dios, porque Dios ha hecho todas las cosas y todo lo que existe apunta hacia Él. ¿Sí o no? Todo lo que existe apunta hacia un diseño inteligente que definitivamente tiene que haber una mente, un ser detrás de la creación de todas las cosas. Y en esta apologética se presentan argumentos como los argumentos cosmológicos. Por ejemplo, todo lo que existe tuvo que tener un origen. ¿Usted ha visto algo que exista que no tenga un origen? Todo lo que existe tiene un origen. Inclusive las cosas que hacemos nosotros los seres humanos. La ropa tiene un origen, los zapatos tienen un origen, los carros, los aviones. Todo lo que viene a la existencia que lleva en su sello esta estructura inteligente tiene un origen, y eso es así. Nada surge de la nada. ¿Algo usted ha visto que surja de la nada? Nada surge de la nada. Porque la nada, ¿qué cosa es? Es nada. Entonces, si la nada es nada, ¿cómo algo puede surgir de la nada? Entonces, todas estas ideas, todas estas evidencias van a confrontar las afirmaciones que dicen la gente por ahí. Y las tonterías que se le han enseñado desde las universidades a los jóvenes, en las escuelas a los niños, que hubo un tiempo en donde no había nada y desde el momento vino a la existencia todas las cosas, pero todas las cosas estaban reducidas en un solo puntito, comprimidas, y de tanta presión explotó todo y el Big Bang y aquí y allá y de momento milagrosamente todo vino a la existencia. Toda esa historia es fácilmente desmantelada en la medida en que conocemos más o que el hombre conoce más de la ciencia misma. La ciencia demuestra complejidad, la ciencia demuestra estructuras inteligentes que fusionan entre sí. La ciencia demuestra que toda esta maquinaria con su funcionalidad extraordinaria no pudo haber venido a la existencia así por accidentes. No hay forma de probar tales afirmaciones. Y el argumento teleológico o del diseño, pues, ¿qué vemos alrededor nuestro? Que las cosas tienen una finalidad y un propósito. O sea, el sol tiene un propósito, la luna tiene un propósito, pues todos estos astros que gobiernan las estaciones del tiempo, el clima, o sea, todo viene a cumplir una función, ¿sí o no? Todo va a cumplir una función en todo el mecanismo de los días, las horas, el tiempo, ¿sí o no? Inclusive la altura de la marea, de las aguas, los movimientos, el oxígeno, todo viene a cumplir una función, pues todo lo que ha sido creado tiene un propósito y una finalidad. Los que hicieron el reloj lo diseñaron con un propósito y una finalidad, ¿sí o no? Y estos relojes son digitales, pero los relojes de cuerda tienen ciertos mecanismos para que todo ello comience a funcionar en unidad, en armonía, para que dé el tiempo, para que dé las horas. Cuando nosotros vemos la creación de Dios, vemos exactamente lo mismo. Vemos y nos asombramos de cómo el sistema está tan bien ensamblado una cosa con la otra, que sin duda alguna podemos demostrar un diseño inteligente con propósito, con finalidad. Podemos ver
coordinación, podemos ver balances, podemos ver armonía, podemos ver sintonía, podemos ver objetividad. Viéndonos a nosotros mismos, podemos ver un ser que está compuesto por diferentes órganos. Todos los órganos funcionan en conjunto. Un órgano depende del otro. Podemos ver la funcionalidad del cerebro, las vías nerviosas. Todo juega un papel importante. Podemos darnos cuenta que todo ese mecanismo no pudo haber venido accidentalmente. No pudo haber existido accidentalmente. Es más, para que un ser vivo exista, tiene que partir precisamente de un diseño previo que le permita subsistir, que le permita sobrevivir. Porque, por ejemplo, si nosotros podemos crear una hormiguita, supongamos que podemos crear una hormiguita y la colocamos en un lugar, no va a sobrevivir porque esa hormiguita necesita de un sistema de defensa que le permite interactuar con las bacterias del medio ambiente, con los virus y con todo aquello que la va a matar. Necesita un sistema respiratorio que encaje con el exterior, con lo que hay alrededor, a su alrededor. Necesita un sistema de comida, de alimento. O sea, no es solamente la vida, es la complejidad de todo lo que le permite a esa vida subsistir las próximas 24 horas. Todos estos elementos y evidencias pueden ser presentadas para demostrar que todas las cosas vienen de un ser inteligente, ¿sí o no? No hay otra alternativa. ¿Cuál sería la otra alternativa? No puede ser por accidente. Entonces, Dios se puede probar desde la misma creación. También tenemos los argumentos históricos y podemos probar que efectivamente Cristo vivió, Cristo existió. Tenemos todos los elementos históricos que apuntan a la veracidad de la palabra de Dios. Tenemos todos los elementos históricos y de hechos reales que apuntan hacia la resurrección de Cristo, hacia la tumba vacía. Todos estos elementos pueden ser presentados como evidencia del testimonio de nuestra fe. Sin duda alguna. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de simplemente decidir presentar evidencias. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Quién, según la Biblia, qué ser humano, según la Biblia, necesita evidencia de la existencia de Dios? Según la Biblia, ¿qué ser humano necesita evidencia para probarle que Dios existe? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque en la palabra de Dios no nos encontramos con un Dios tratando de explicar que Él existe. En la palabra de Dios tenemos a Dios diciendo, yo soy el que soy. En el principio se hizo los cielos y la tierra. Yo lo hice todo. No tenemos un Dios tratando de explicarse a sí mismo. En Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a todo su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Salmo 19, 1 al 4. Salmo 19, 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, etcétera, etcétera. Y es Dios proclamando y diciendo, yo hice todas las cosas y todas las cosas dan testimonio de mí, aunque no emiten una sola palabra. Entonces, ¿cuál es el problema con presentar la evidencia? Las evidencias son buenas, pero cuidado. Siempre hay alguien más inteligente que tú y que yo. Siempre hay alguien que vendrá con otros argumentos y con otras ideas y con otras ideas y con otras ideas.
Y no estamos aquí para responder todas las preguntas que tenga la gente, ni para presentar todas las evidencias del mundo para ver si alguien por fin va a creer en Dios. No estamos aquí para eso tampoco, ¿sí o no? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. En segundo lugar, estamos presentándole al ateo una probabilidad y no una certeza absoluta. La fe no es una probabilidad, la fe es una certeza absoluta donde el individuo debe colocar una plena confianza en lo que Dios dice. Dios a ninguno de nosotros nos dijo, mira, yo te voy a probar todas las preguntas que tú tengas para que algún día tú creas en mí. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Ni no nos ha mandado a nosotros a hacer eso tampoco. En lo absoluto. Fe no es una probabilidad. Mira, yo presento estas ideas, estas evidencias para que a ver si de alguna manera tú puedes entender. No. Fe no es una probabilidad. Es certeza. Dios no es probable, Dios es real. Él es realidad de todo, es la realidad de todas las cosas. Cristo no es probablemente el mejor camino, Él es el único camino, la verdad y la vida. Dios no es probablemente real, Él es la realidad en la que vivimos todos nosotros, en la que vivimos y en la que somos. Como dice Hechos 17 del 28 al 29, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dice Pablo a estos incrédulos o idólatras, mejor dicho. Según la Biblia, ¿quién necesita evidencia de la existencia de Dios? ¿Quién necesita evidencia de la existencia de Dios? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque no existen los ateos genuinos, sino gente que son necia y que pretenden no creer en Dios. No existen los ateos, hermanos. Pues Dios ha dado pleno conocimiento al hombre de que Él hizo todas las cosas. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es el que dice que no hay Dios. Y eso es un juicio moral, porque es un hombre que no es un tonto, sino un hombre que en su necedad quiere ir en contra de lo que es obvio, en contra de lo que es real. ¿Qué sería un necio? Un hijo mío que yo le digo, no agarres el cuchillo de esa manera porque te vas a cortar. ¿Y qué hace? Así mismo lo agarra. Es necio. ¿Y qué le va a pasar? Se va a cortar. El necio es el que dice, no, yo voy a agarrar el cuchillo como yo quiero agarrar el cuchillo. Es el necio el que dice, no. Sí, es verdad que todo da testimonio de Dios y en mi conciencia yo sé que Dios existe y que le tengo que dar cuenta un día en mi vida, pero aún así voy a luchar contra esa verdad, contra mi propia conciencia y contra mi propia experiencia y voy a comenzar a negar a Dios desde mi juventud. Lo niego y llega un momento en la vida en que ese necio ya se cree sus propias mentiras. Y eso es lo que pasa. Y el testimonio de la Biblia es claro. Miren conmigo Romanos 1:18. Romanos 1:18. Cuando el Señor Jesús llegó, Él no le concedió a los hombres la posibilidad de que ellos no saben que Dios existe. Ni los apóstoles lo hicieron, ni la iglesia nunca le concedió a nadie esa posibilidad. A nadie. Miren Romanos 1:18 como dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que los hombres detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que hace la gente. Tienen la verdad, la tienen, saben que Dios está allí, pero ¿qué hacen? Detienen
frenan con todo su ser, con injusticia, la verdad. Y saben, hay mucha gente que están amargadas con Dios desde su juventud, hermanos, por cosas que sucedieron en su pasado, por tragedias que sucedieron en su familia, por ver la maldad y la corrupción de este mundo, se amargaron con Dios toda su vida y llega un momento en que niegan, no puede existir Dios, no puede existir Dios. Y además de eso, como viven para satisfacer sus placeres y sus deseos, pues Dios siempre va a ser un obstáculo. Un obstáculo innecesario en sus vidas cuando ellos quieren vivir en su libertad y hacer lo que mejor les parece. Y en sus conciencias y sus corazones se la pasan en amargura y en odio en contra de Dios, negando todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él es. Y luego dicen, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Tú eres ateo, tú no crees en Dios. A otro con ese cuento. La Biblia dice que el hombre con injusticia detiene la verdad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Este es el testimonio de Dios. Dios nos está diciendo que la gente sabe. Porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de que ellos supieran. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y luego mira lo que dice, de modo que nadie tiene excusa. Nadie, ni un solo ser humano puede excusarse y decir, ay, pero es que yo no creía en ti. ¿En serio? Es como si tuviéramos ahí, aquí en Las Vegas está el Trump Tower, la torre de Trump, el casino, que dice arriba Trump. Y estuviéramos frente a él, a esa torre y dijéramos, ¿y quién habrá hecho? ¿Quién será el dueño de eso? Ahí arriba dice el nombre. No, yo no quiero creer que él fabricó eso. Eso es ser tonto y necio. Pues todo lo creado lleva la firma de Dios. Todo lo creado lleva la firma de Dios. Yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. Yo te hice a ti también. Por eso no tienen excusa, mis hermanos. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio, ¿verdad? Necio corazón fue entenebrecido. Y eso es lo que ocurre después que llevas mucho tiempo en tu vida descendiendo en ese hueco de maldad en contra de Dios. Llega un momento que no hay forma de que entiendas. Profesando ser sabios, yo soy el ateo, yo solamente, yo conozco de ciencia. Lo mío es la ciencia, yo sí tengo inteligencia, yo no soy como esos ignorantes religiosos. Profesando ser sabios, se hicieron, mira la palabra ahí otra vez, necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Porque no crean ustedes que simple y llanamente se escaparon del dominio y del sometimiento a Dios para ser libres y hacer lo que les da la gana. No, pues ahora son esclavos de los propios hombres. Adoran a las imágenes, se arrodillan delante de la creación. O sea, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y ustedes pueden seguir leyendo toda la desgracia que viene a consecuencia de todo eso ahí en Romanos capítulo 1. Hermanos, esto es necedad. Pretender ignorar la verdad evidente es un juego peligroso. Y el problema mayor del hombre no es si conoce o no conoce a Dios, es que no quiere someterse a Dios. El problema que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, no, ellos conocían a Dios o no conocían a Dios. El problema es que no quisieron someterse a Dios. Y ese es el mismo problema que tenemos hoy en día. Yo no quiero someterme a ese Dios. Ese es el bendito problema.
Adán tenía más información que todos nosotros acerca de quién es Dios, cómo es Dios, etcétera, etcétera. El problema del hombre fue no querer someterse a Dios. Cada ser humano tiene suficiente información para su propia condenación. Las personas que van camino a la condenación y al fuego eterno no es simple y llanamente por el hecho de rechazar a Cristo, no, es porque ellos están bajo pecado, maldición y tendrán que enfrentarse a su Creador en el día del juicio final por ser transgresores de su ley. Créeme que todo ser humano en su conciencia, cuando se levantan, cuando se acuestan a dormir, en momentos en su vida, saben que tendrán que dar cuentas por todos sus actos en la vida. Créeme que es así. Aunque te lo nieguen a ti por cuestiones de orgullo, aunque te lo nieguen en tu cara, es así, es verídico. Por eso muestran su odio, su ataque, cuando se le presenta a Dios. Si yo le presento a usted a Santa Claus o a un hada madrina, ¿usted se enoja conmigo? Pues no. Pero cuando hablamos del Dios, que ellos saben que tienen que dar cuenta, la reacción es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa es la verdad. E inclusive muchos de ellos llegan a un momento en que te dicen, yo sé que ustedes están en la verdad. Ellos saben que tendrán que enfrentarse a él algún momento en la historia. La guerra no es por el intelecto solamente, la guerra es por la voluntad. No se quieren rendir a Dios. Juan 3:19, Jesús lo dijo claramente. Claramente lo dijo el Señor. Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ese es el problema. Ese es el problema real. Ese es el problema por lo cual Cristo terminó colgado en aquel madero. Ese fue el problema. Los que colgaron a Cristo en madero no se autoproclamaban religiosos y creyentes e hijos de Dios, pero el problema es no se someten a Dios. Entonces, y vamos a llegar ya a conclusión, aunque no terminemos. La segunda alternativa para presentar defensa a la fe es por medio de la metodología presuposicionalista. ¿Ok? Y este es mi consejo para ustedes. Aquí está mi consejo para ustedes. ¿Ok? ¿Qué quiero que ustedes hagan? Que no se concentren, y ahora lo van a entender claramente. Háganse de cuenta que yo y Viri es incrédula y yo soy cristiano. Vamos a poner del bueno para. Y estamos discutiendo sanamente de la fe que yo le estoy presentando a ella. ¿Qué tengo que hacer yo si practico esto? No concentrarme en los argumentos de Viri, sino concentrarme en la razón por la cual ella está diciendo lo que me está diciendo. ¿Ok? Todo el mundo tiene razones de trasfondo por lo cual nos dicen lo que dicen, piensan lo que piensan, expresan lo que expresan. Cuando sus hijos se levanten contra usted a hablar algo en contra de la fe o de la verdad, piensen en no simplemente atacar sus afirmaciones, sino sus presuposiciones. Una presuposición es que sin yo conocer a Lulú, un ejemplo, yo puedo llegar a creer que Lulú es la peor persona del mundo. Y ya yo vengo con esas preconcepciones en mi cabeza. Y cuando yo entre en contacto con Lulú, a lo mejor la maltrato. Porque ya yo creo que Lulú es así, así, así. Porque a lo mejor alguien me dijo, esa mujer es aquí, esa mujer... Perdona que tome de ejemplo Lulú, ¿no? Pero ya cuando tú vienes con esas preconcepciones en tu cabeza, de la manera que tú vas a actuar y las cosas que tú vas a decir, es por culpa de las ideas que tú traes de fondo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el consejo? Concentrémonos en las ideas y las razones por las cuales las personas dicen lo que dicen.
Por eso es que no debemos enfatizar en tratar de satisfacer todas las preguntas que la gente tenga, ni de todas las ideas que se le ocurran. Hay que simplemente ser cortantes e ir a la raíz del problema. Si vamos a la raíz del problema, nos ahorraremos largos discursos. ¿Me entienden? Enfócate en la causa, en el fundamento, en el fundamento falso que produce todos esos razonamientos absurdos y necios. Ese es el problema. Cuando Nicodemo fue a Jesús a preguntarle, a cuestionarlo, a buscar respuestas, Jesús se sentó con él y le explicó detalles. No. Vamos a aprender de Cristo, ¿sí o no? Después que Nicodemo terminó su cuestionario, mire, nosotros sabemos, maestro, que a menos que tú verdaderamente vengas de Dios, o sea, por todas las señales y todas las cosas que haces, nosotros sabemos que tú verdaderamente tienes que venir de Dios. O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando, verdad? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego cuando Nicodemo trató de entenderle eso, el Señor le dijo, mire, si te he explicado las cosas terrenales, ¿cuánto más vas a entender las cosas espirituales? No las vas a entender. Entonces, ¿qué está atacando Cristo aquí? La raíz del problema. Él tiene un problema. No ha nacido de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8. Just keep going, flaco, twice. Colosenses 2:8. Oh, se me pasó ese texto, ¿verdad? ¿O no? No. Vamos a ver, creo que se me pasó un texto muy... No, ok. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego sigue diciendo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no te concentres en los argumentos de la gente porque son filosofías huecas. Son tradiciones de los hombres. Son rudimentos del mundo, dice Colosenses. Concéntrate en lo que Cristo dice en su palabra. Y ahí, por ejemplo, dice, no respondamos a los necios conforme a su propia necedad. No respondas a los necios conforme a su propia necedad. Proverbios 26:4. La palabra de Dios nos da o descubre cuál es el problema, qué es lo que está pasando, descubre qué hay en el hombre, descubre cuál es el problema de raíz. Nosotros, si aprendemos lo que la palabra de Dios dice y nos conformamos a lo que Cristo es, tenemos todo lo suficiente para confrontar la raíz del problema. El hombre vive rechazando la verdad continuamente porque está perdido en sus pasiones, en sus delitos, en sus pecados. El hombre ha rechazado la verdad y ahora no tiene fundamento para poder decir nada. La persona en su familia, la persona en su trabajo, que trate de decir algo en contra de lo que la palabra de Dios dice, sepa usted que no tiene fundamento para decir lo que dice. No tiene. Una buena pregunta entonces sería, ¿cuál es el fundamento que tú tienes para decir lo que tú dices? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué te basas para decir lo que tú dices? No, porque es lo que yo pienso. Ok, tú y 1 millón de personas piensan de manera distinta.
eso no significa absolutamente nada. Pero fíjense, estamos atacando la raíz del problema. Ya pusimos al lado lo que él me acabó de decir, ya no importa. Ahora lo que importa es cuáles son tus bases. Porque mis bases es lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Cuáles son tus bases? Para tú opinar de esa manera, para tú decir lo que dices, para tú argumentar lo que tú argumentas. Ahora, otro ejemplo. La mayoría de nosotros los latinos venimos de un trasfondo de carácter religioso, herético, católico, ¿sí o no? Entonces, ya tú sabes por qué dicen lo que dicen. Vienen de un trasfondo idólatra y engañoso. Sería bueno que estudiáramos un poquito, a lo menos, todo lo relacionado un poquito al catolicismo romano. Estas personas de carácter católico romano son idólatras, han sido persuadidos a someter su voluntad ante un sistema jerárquico, dictador, de un hombre que se cree con la potestad de tener la autoridad sobre toda la iglesia y aún tener la autoridad de tomar la escritura y él decidir qué es lo que las personas deben creer y qué es lo que las personas no deben creer. Entonces podemos estudiar todo esto y ayudarles a ellos a entender el error, de dónde viene y por qué piensan como piensan. Además, la palabra de Dios es clara con respecto a todas estas cosas. Y de esta manera podemos entonces comenzar a derribar no tanto los argumentos que presentan las personas, sino la razón por la cual las personas creen lo que creen, piensan lo que piensan y hablan las cosas que hablan. Atacamos las presuposiciones y no los argumentos de las personas. Así de simple. Si es un ateo, sabemos que no hay ateo, porque la Biblia nos enseña que no hay ateo. Sabemos cuál es la causa por la cual dicen ellos ser ateos. Sabemos que tampoco tienen un fundamento para decir lo que dicen, para afirmar lo que afirman en contra de Dios. No tienen un fundamento. Sabemos que el ateo piensa que todo lo existente vino de una casualidad. Las casualidades no producen verdades absolutas, las casualidades no producen razonamiento, las casualidades y los accidentes no producen ideas concretas, propósitos, no producen vida, no producen nada. Entonces, pues, todo su discurso se derrumba, se cae al suelo. Y es cuestión de prepararnos un poco. Más adelante vamos a tener que retomar esta última parte en el próximo estudio y continuar profundizando en estas verdades. Todo esto le va a ayudar a usted y le va a dar herramientas sólidas, sobre todo para lidiar no solamente con los de afuera, sino también con los que pretenden confundir e introducir errores dentro de la iglesia, ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestras familias a que conozcan la verdad. Pero esto es confrontador y la defensa de la fe es confrontadora. Nosotros tenemos que estar dispuestos a confrontar con reverencia y con mansedumbre, pero tenemos que estar dispuestos a confrontar estas cosas. No a callarnos, no simplemente a hacernos para un lado, sino a que con valor confrontemos las cosas. Pero tenemos que estar preparados un poco. Prepárense, absorbe el conocimiento, instrúyase en la verdad. Usted está viniendo aquí a ser instruido para eso mismo, para poder ser testigo de Cristo en este mundo caído. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, mi Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros y también ayudándonos para enfrentarnos a la tarea que tú nos has dado. Danos de tu poder, de tu gracia y de tu sabiduría para equipar nuestros corazones enraizados en tu palabra, para que seamos